¿Te has preguntado alguna vez si sabes realmente lo que necesitas para ser feliz? No te preocupes, no estás solo. Todos estamos tan atrapados persiguiendo cosas, objetivos y personas que a menudo nos olvidamos de lo básico. Todo el mundo habla de la felicidad, pero ¿quién te dice realmente cómo encontrarla sin tanta palabrería? Hoy vamos a dejarnos de tonterías. Voy a compartir lo que el budismo y la psicología moderna nos enseñan sobre la felicidad. No está en los grandes hitos ni en los planes perfectos, sino en los pequeños momentos que pasamos por alto cada día. Ríete más, da un paseo, levántese temprano y por el amor de Dios, deja el teléfono de vez en cuando. Quédate conmigo y te prometo que, al final de esta historia, entenderás por qué la sabiduría ancestral del budismo sigue teniendo poderosas lecciones para la vida moderna. Pero antes, déjame que te lleve de viaje. Es una historia que da vida a estas lecciones. La búsqueda de la felicidad por parte de un joven y las verdades que descubre en el camino. Hubo un tiempo en que yo también buscaba. Me llamo Marcos, y como tantos otros pasé años corriendo detrás de la felicidad, pensando que se escondía en las cosas, los logros o la vida perfecta. Por fuera, lo tenía todo. Un trabajo decente, amigos e incluso un poco de lujo. Pero por dentro sentía una inquietud que no podía disipar. Un vacío que persistía hiciera lo que hiciera. Un día decidí que ya era suficiente. Hice una pequeña maleta y salí en busca de respuestas. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba claridad. Mi viaje me llevó por pueblos, bosques y colinas. Conocí a personas más ricas que yo, pero más desgraciadas, y a otras que tenían muy poco, pero parecían estar en paz. Esto me confundió. Si la felicidad no estaba en la riqueza o el éxito, ¿dónde estaba? Tras varias semanas deambulando, llegué a un sereno monasterio al borde de una montaña. El aire era fresco, y el único sonido era el suave susurro de las hojas al viento. Allí conocí a un anciano monje de presencia radiante y apacible. Algo en él me decía que conocía las respuestas que yo buscaba. Con humildad, le pregunté, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué me falta? El monje sonrió. Sus ojos centelleaban como si hubiera oído esta pregunta 1000 veces antes. Me invitó a sentarme a la sombra de un árbol bodhi y hablamos durante horas. Lo que compartió conmigo aquel día cambió mi vida para siempre. Lección 1. Abandonar el ansia. Solía creer que la felicidad estaba a un solo paso. Un trabajo mejor, una casa más grande, un coche más bonito o una relación perfecta. Pero cada vez que lograba uno de esos objetivos, la felicidad que sentía era efímera. Era como si la satisfacción se disolviera antes de que pudiera saborearla. Entonces, el ciclo volvía a empezar. Un nuevo objetivo, una nueva persecución, un nuevo deseo. No fue hasta que me senté con un viejo monje que empecé a entender por qué ocurría esto. Marcos, me dijo con una sonrisa amable, eres como un hombre que corre hacia un espejismo en el desierto. No importa lo rápido que corras, sigue alejándose. ¿Sabes por qué? Sacudí la cabeza. Porque no es real, respondió. La felicidad no existe en las cosas que persigues, existe en la quietud de apreciar lo que ya tienes. Esa fue la primera vez que comprendí el significado de dejar de desear. Me explicó que cuando nos aferramos a los deseos, nos exponemos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente nunca deja de desear. Incluso cuando consigue lo que quiere, inmediatamente se aferra a algo nuevo. La solución, dijo, no es suprimir el deseo, sino dejar de apegarse a él. Apreciar la vida tal como es, en lugar de desear constantemente que fuera diferente. Así que empecé una práctica diaria de gratitud. Cada mañana me sentaba en silencio y reflexionaba sobre 3 cosas por las que estaba agradecida. No tenían por qué ser grandes cosas. Una brisa fresca, una palabra amable de un amigo, o incluso la simple alegría de estar viva. Con el tiempo noté que algo cambiaba en mí.
Las ansias de más empezaron a desvanecerse, sustituidas por una tranquila satisfacción. Me di cuenta de que la felicidad no era algo que había que perseguir, sino algo que había que percibir. Lección 2. Aceptar la impermanencia. Una de las verdades más duras que tuve que afrontar fue la siguiente: todo cambia. Las personas que amamos, los momentos que apreciamos, el dolor que sufrimos, todo es temporal. Al principio esta realidad me asustó. ¿Cómo podía encontrar la paz en un mundo en el que nada permanece igual? El monje utilizó una sencilla metáfora para ayudarme a comprender. Me entregó una hermosa flor del jardín del monasterio. Admira su belleza, me dijo, pero sepa que mañana se marchitará. ¿Es por eso menos bella ahora? Me quedé mirando la flor, cuyos delicados pétalos brillaban a la luz del sol. No era así. En todo caso, su fugacidad la hacía más preciosa. Me explicó que el sufrimiento proviene de resistirse a la impermanencia. Queremos aferrarnos a las cosas que amamos, pero la vida no funciona así. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando esas cosas inevitablemente cambian o se desvanecen. En lugar de aferrarme, me instó a aceptar la impermanencia como parte natural de la vida. Disfrutar del momento, sin intentar congelarlo en el tiempo. Aquel día empecé a practicar la aceptación. Cuando me llegaban cosas buenas, las aceptaba con gratitud, sabiendo que no durarían para siempre. Cuando surgían retos, me recordaba a mí misma que también pasarían. Poco a poco, empecé a sentirme más ligera. El miedo a la pérdida disminuyó, sustituido por un profundo aprecio por el momento presente. Me di cuenta de que la impermanencia no era algo que temer, sino algo que honrar. Lección 3. Practicar la bondad amorosa. Es fácil ser amable con quienes lo son con nosotros, pero ¿qué pasa con los que ponen a prueba nuestra paciencia? El compañero de trabajo maleducado, el vecino difícil, el extraño que nos corta el paso en el tráfico. ¿Cómo tratamos con ellos sin perder la paz? El monje me enseñó una poderosa práctica llamada meditación del amor amable. Cierra los ojos e imagina a alguien a quien quieres. Imagínatelo y deséale en silencio felicidad, salud y paz. Hice lo que me dijo y mi corazón se llenó de calidez. Luego vino la parte más difícil. Ahora imagina a alguien que te frustra, continuó. Se me hizo un nudo en el estómago. Haz lo mismo por esa persona. Deséale felicidad, salud y paz. Al principio me pareció imposible. ¿Por qué iba a desearle cosas buenas a alguien que me molestaba? Pero a medida que continuaba con la práctica, ocurrió algo increíble. El resentimiento que sentía empezó a disminuir. Me di cuenta de que las personas que nos frustran a menudo cargan con su propio dolor. Al ofrecerles compasión, nos liberamos de la carga de la ira. Practicar el amor amable no significa dejar que la gente te pisotee. Significa elegir responder con compasión en lugar de con hostilidad. Con el tiempo, descubrí que esta práctica no solo mejoraba mis relaciones, sino que también me aportaba una profunda sensación de paz interior. El amor, como dijo el monje, no es solo algo que damos a los demás, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Lección 4. Vivir el momento presente. Hubo un tiempo en mi vida en que mi mente rara vez estaba en el aquí y ahora. Repetía los errores del pasado como un disco rayado o me preocupaba por las incertidumbres del futuro. Era agotador, como cargar con el peso de dos mundos, uno que ya no existía y otro que ni siquiera había llegado. Entonces aprendí una enseñanza de Buda que me cayó como un rayo. No habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Sonaba sencillo, pero sabía que no iba a ser fácil. El monje que me guió empezó con un sencillo ejercicio. Siéntate y respira, me dijo. Siente el aire entrar por tus fosas nasales. Nota su frescor. Ahora siéntelo salir cálido y suave. Seguí sus instrucciones, pero mi mente seguía divagando. Es normal.
me tranquilizó. Cuando ocurra, vuelve a centrarte en la respiración. Con la práctica, empecé a notar algo extraordinario. Cuando mi atención se centraba plenamente en el presente, mis preocupaciones perdían el control. El pasado no podía hacerme daño y el futuro no podía asustarme. Todo lo que existía era el ahora. Y en el ahora estaba bien. Vivir el momento presente no significaba ignorar el pasado o descuidar el futuro. Significaba dejar de ser prisionero de ellos. Significaba experimentar la vida tal y como se desarrollaba, respiración a respiración. Esta práctica me enseñó que la felicidad no es algo que se persigue, sino que se encuentra en los momentos en los que estás lo suficientemente despierto como para darte cuenta. Lección 5. Libérate del apego. Mientras crecía, creía que aferrarme a las cosas, posesiones, relaciones, logros, era la clave de la felicidad. Pero cuanto más me aferraba a ellas, más temía perderlas. Era como construir un castillo de arena demasiado cerca de la marea, sabiendo que todo podía desaparecer. Un día, el monje me preguntó, ¿qué harías si se te cayera un vaso y se hiciera añicos? Me encogí de hombros. Limpiarlo, supongo. Asintió. Pero, ¿y si estuvieras unido a ese vaso? Estarías destrozado. El apego convierte las pequeñas pérdidas en un gran sufrimiento. Explicó que la raíz del sufrimiento es el apego, no solo a los objetos, sino a las personas, a los resultados e incluso a nuestras propias expectativas. Cuanto más nos aferramos, más nos exponemos al dolor cuando la vida cambia inevitablemente. Esta lección no significaba que tuviera que renunciar a todo lo que amaba. Se trataba de disfrutar de las cosas sin intentar poseerlas. Empecé a practicar el desapego desprendiéndome primero de las cosas pequeñas. Un viejo libro que ya no necesitaba, la idea de una carrera perfecta, incluso la necesidad de tener siempre la razón. Con el tiempo me sentí más libre. Podía apreciar la belleza de la vida sin miedo a perderla. Podía amar profundamente a las personas sin intentar controlarlas. Soltar el apego no significaba preocuparse menos, sino preocuparse sin miedo. Lección 6. Cultivar la atención plena. Antes de comprender la atención plena, mis días se confundían en una bruma de distracción. Comía sin probar bocado, hablaba con amigos mientras navegaba por el teléfono y me movía por la vida como si llevara el piloto automático. No era vivir, era existir. Mindfulness cambió eso. Empezó con una simple taza de té. «Bebe esto», me dijo el monje, dándome una taza caliente. «Pero no te apresures. Huele el aroma. Siente el calor en tus manos. Toma un sorbo y pruébalo de verdad». Al principio me sentí tonta, pero cuando seguí sus instrucciones, algo cambió. Por primera vez, experimenté de verdad la experiencia de beber té. No era solo una rutina, era un acto de presencia. La atención plena consiste en ser plenamente consciente del momento, ya sea comiendo, paseando o simplemente sentado en silencio. No se trata de juzgar los pensamientos ni de apartarlos, sino de observarlos con curiosidad y dejarlos pasar, como las nubes que surcan el cielo. Al practicar, empecé a darme cuenta de cosas que había pasado por alto durante años. Los colores de la puesta de sol, la risa de un desconocido, la textura de mis propias emociones. La vida se hizo más rica, más vívida. Mindfulness me enseñó que cada momento es una oportunidad para despertar y comprometerse plenamente con la vida. Al dejar de lado las distracciones y prestar atención al presente, encontré una paz y una alegría profundas que siempre habían estado a mi alcance, solo que no las había buscado. Lección 7. Reducir el ego y la importancia personal. Hubo un tiempo en que mi ego dirigía el espectáculo, susurrándome al oído que yo era el centro del universo. Cada desaire,
cada fracaso, cada obstáculo lo sentía como un ataque personal. Cuanto más alimentaba mi ego, más sufría. Un maestro me dijo una vez, el ego es como una llama. Puede iluminar tu camino o reducirte a cenizas. Al principio no lo entendí. Pero cuando empecé a observar mis reacciones ante la vida, vi la verdad. Mi ego no era solo una fuente de orgullo, era una fuente de dolor. Buda enseñó que aferrarse a un sentido del yo, o atta, conduce a la insatisfacción. El ego quiere controlar, ser reconocido, ganar a toda costa. Pero la vida no gira a nuestro alrededor. Cuanto más inflamos nuestro sentido del yo, más difícil nos resulta encontrar la paz. La humildad no significa empequeñecerse, significa verse a uno mismo como parte de algo más grande. En lugar de centrarme en lo que podía ganar, empecé a preguntarme cómo podía contribuir. En lugar de defender mi orgullo, empecé a escuchar con el corazón abierto. Reducir el ego es como salir de una tormenta y entrar en aguas tranquilas. Cuando dejé de lado la importancia personal, me liberé de conflictos innecesarios y establecí una conexión más profunda con los demás. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en demostrar tu valía, sino en reconocerla sin necesidad de validación. Lección 8. Busca la sencillez. Durante gran parte de mi vida perseguí más posesiones, más logros, más compromisos. Pensaba que tener más significaba ser más, pero el desorden, tanto físico como mental, empezó a agobiarme, como llevar demasiado equipaje en un largo viaje. Un día, mi profesor me pidió que llevara un cuenco lleno de agua hasta el borde. Ahora camina, me dijo. Mientras me movía, el agua se derramaba por todas partes, empapándome las manos y la ropa. Esto es tu vida, me explicó. Cuando te aferras a demasiadas cosas, pierdes el equilibrio. Busca la sencillez y encontrarás la claridad. La sencillez no significa privarse, sino centrarse en lo que de verdad importa. Empecé a deshacerme de cosas que no me servían, ropa que nunca usaba, compromisos que no disfrutaba, relaciones que drenaban mi energía. Cada paso era más ligero, como despojarse de una vieja piel. Buda enseñó que el sufrimiento a menudo proviene del ansia y el apego. Al simplificar, me liberé del ciclo, del deseo y el apego. Me di cuenta de que la felicidad no se encuentra en la abundancia, sino en lo suficiente. Hoy vivo con menos, pero me siento más rica que nunca. Simplificar mi vida me dio espacio para centrarme en la alegría, el propósito y la conexión. No se trata de lo mucho que tienes, sino de lo poco que necesitas para sentirte completo. Lección 9. Practica la gratitud. Hubo un tiempo en el que me centraba más en lo que no tenía que en lo que tenía. Veía a otros con casas más grandes, mejores trabajos o vidas más felices, o eso pensaba, y sentía una punzada de envidia. Pero esa mentalidad me impedía ver las bendiciones que me rodeaban. Una noche mi profesor me propuso una tarea sencilla. Antes de dormir, di 3 cosas por las que estés agradecido. Al principio me sentí incómoda. Mi lista era corta y predecible: mi salud, mi familia, una buena comida. Pero con el paso de los días, empecé a fijarme en más cosas. El sonido de los pájaros por la mañana, la sonrisa de un desconocido, el calor de la luz del sol en mi cara. La gratitud transformó mi forma de ver el mundo. No se trata de ignorar las dificultades, sino de pasar de la carencia a la abundancia. Buda enseñó que la satisfacción no proviene de tener mucho, sino de apreciar lo que ya se tiene. La gratitud es una práctica, no un sentimiento. Requiere esfuerzo, sobre todo en los días difíciles, pero incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo que agradecer. Una lección aprendida, una oportunidad de crecer o simplemente el hecho de estar vivo. Cuando adopté la gratitud, mi perspectiva cambió. En lugar de ver la vida como una serie de problemas que resolver, empecé a verla como un regalo que apreciar. Y cuanto más agradecida me volvía, más bendiciones parecían fluir en mi camino. Como un espejo,
que refleja la luz que elijo ver. Lección 10. Encuentra la alegría en el servicio. Hubo un tiempo en que creía que la felicidad provenía de satisfacer mis propios deseos, pero siempre sentía que me faltaba algo. No importaba cuánto lograra o acumulara, la alegría era efímera. Entonces me encontré con la enseñanza de Buda. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Empecé con cosas pequeñas, ayudando a un vecino anciano con la compra, trabajando como voluntaria en un refugio local, o simplemente escuchando a alguien que necesitaba hablar. Los resultados fueron sorprendentes. Cada acto de bondad me llenaba de un sentido de propósito mucho mayor que cualquier cosa que pudiera ganar para mí misma. Me di cuenta de que la verdadera alegría reside en servir a los demás sin esperar nada a cambio. El servicio despoja al ego y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que todos estamos entrelazados, que la felicidad de otro puede encender la nuestra. La satisfacción que sentí al dar fue más profunda que cualquier otro placer temporal que hubiera experimentado antes. Cuanto más daba, más recibía, no en recompensas materiales, sino en la profunda sensación de significado y conexión que se deriva de los actos desinteresados. Al servir a los demás, descubrí una verdad de la que Buda hablaba a menudo. Ayudar a los demás no es solo un acto de compasión, es un camino hacia la paz interior. Lección 11. Sigue el camino del medio. He vivido en los extremos. He trabajado sin descanso para probarme a mí mismo y luego me he dejado llevar por el agotamiento y la apatía. Me he entregado a placeres fugaces solo para sentirme vacío y me he negado a mí mismo la alegría pensando que me traería disciplina. Ambos caminos me dejaron perdido. Entonces conocí la vía media de Buda, el equilibrio entre la indulgencia y la negación. Enseñó que ninguno de los extremos conduce a la iluminación. El camino hacia la paz está en la armonía. Afrontar los retos de la vida sin dejarse consumir por ellos. Disfrutar de los placeres de la vida sin dejarse esclavizar por ellos. Empecé a aplicar este principio en todos los ámbitos de mi vida. En el trabajo, aprendí a poner límites, esforzándome por alcanzar la excelencia sin sacrificar el bienestar. En las relaciones, practiqué el dar y recibir por igual, sin perderme ni retener el amor. En el cuidado personal, busqué el equilibrio, satisfacer mis necesidades sin caer en el exceso de indulgencia. El camino medio no consiste en la perfección, sino en mantener los pies en la tierra. La vida siempre nos empujará hacia los extremos, pero tenemos la opción de encontrar nuestro centro. En este equilibrio, encontré estabilidad, claridad y una sensación de calma que nunca antes había experimentado. El camino medio me enseñó que la plenitud no se encuentra en más o menos, se encuentra en la paz de caminar por el firme sendero intermedio. Lección 12. Acepta el sufrimiento como un maestro. Antes evitaba el sufrimiento a toda costa. El dolor me parecía un enemigo a batir, una debilidad a ocultar. Pero por mucho que me resistiera, el sufrimiento se abría paso en mi vida a través de la pérdida, el fracaso y la incertidumbre. Entonces descubrí las 4 nobles verdades de Buda, que enseñan que el sufrimiento es una parte ineludible de la vida, pero también una puerta a la comprensión. En lugar de huir de él, empecé a sentarme con mi dolor, a escuchar lo que intentaba enseñarme. El sufrimiento reveló mis apegos, las expectativas a las que me aferraba, los miedos que evitaba, las ilusiones en las que creía. Me mostró las áreas en las que necesitaba crecer, las lecciones que necesitaba aprender. Cada momento de dolor se convirtió en una oportunidad para desarrollar resiliencia, paciencia y sabiduría. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse a él. Significa verlo como una guía y no como un adversario. Cuando adopté esta mentalidad, el dolor perdió su aguijón. Se convirtió en un peldaño, no en un obstáculo. Las enseñanzas de Buda transformaron mi forma de ver los retos.
El sufrimiento no es el final, sino el principio del crecimiento. Cada prueba, por difícil que sea, es un maestro que nos acerca a la liberación y a la paz interior. Lección 13. Desvincularse de los resultados. Antes vivía bajo la presión constante de obtener resultados concretos. Si las cosas no salían como yo quería, me sentía fracasado. Pero la enseñanza de Buda: tienes derecho a tus acciones, pero no a los frutos de tus acciones, me ofreció una nueva perspectiva. Desvincularse de los resultados no significa rendirse o preocuparse menos. Significa centrarse plenamente en el momento presente, en dar lo mejor de uno mismo, sin dejarse consumir por lo que pueda o no suceder. Empecé a practicar esta mentalidad en mi trabajo y en mis relaciones. En lugar de obsesionarme con los elogios, los ascensos o los resultados perfectos, me centré en hacer mi parte con esmero e intención. Tanto si el resultado era un éxito como un fracaso, lo aceptaba con ecuanimidad. Este cambio fue liberador. Me liberó del miedo al fracaso y de la necesidad constante de validación. Encontré la paz al saber que mi valía no está ligada a resultados externos, sino a la sinceridad de mis acciones. Separarme de los resultados me enseñó a confiar en el proceso de la vida, a dejar de lado la necesidad de controlarlo todo y a aceptar el flujo de lo que viene. Al renunciar al control, descubrí la libertad. Lección 14. Abrazar el no juicio. He aprendido que juzgar es un arma de doble filo. Cuanto más juzgaba a los demás, más crítica me volvía conmigo misma. Era un ciclo agotador de comparar, etiquetar y esperar que las personas, incluida yo misma, encajaran en compartimentos estancos. La enseñanza de Buda de liberarse del juicio transformó mi forma de ver el mundo. Empecé a comprender que el juicio suele tener su origen en la incomprensión o el miedo. Cuando dejé de lado la necesidad de etiquetar las cosas como buenas o malas, correctas o incorrectas, vi a las personas y las situaciones con más compasión y claridad. Practicar el no juzgar no fue fácil al principio. Mi mente estaba tan acostumbrada a sacar conclusiones precipitadas, pero empecé a hacer pequeñas pausas antes de reaccionar, a cuestionar mis suposiciones y a recordarme a mí misma que cada persona está en su propio camino, marcado por experiencias que quizá nunca llegue a comprender del todo. Esta práctica no solo suavizó mi visión de los demás, sino que también me acercó a la autoaceptación. Aprendí a perdonarme por mis errores y defectos, reconociendo que yo también soy un trabajo en curso. Cuando sustituí el juicio por la comprensión, el mundo se convirtió en un lugar más pacífico, no porque él cambiara, sino porque yo lo hice. Lección 15. Meditar a diario. La meditación no fue algo que adoptara de inmediato. Al principio la quietud me resultaba desconocida, incluso incómoda. Mi mente divagaba entre listas de tareas, preocupaciones o recuerdos. Pero como enseñó Buda, la meditación trae sabiduría. La falta de meditación deja ignorancia. Así que persistí. Con el tiempo, descubrí que la meditación no consiste en vaciar la mente, sino en observarla. Ver cómo los pensamientos van y vienen sin aferrarse a ellos. Cada sesión se convirtió en un viaje hacia el interior, una oportunidad para encontrarme conmigo misma con honestidad y paciencia. La meditación diaria me ayudó a cultivar una sensación de calma, incluso en medio del caos. Se convirtió en un refugio, un espacio donde podía volver a conectar con mi respiración, mi cuerpo y el momento presente. Me di cuenta de que cuanto más meditaba, menos reaccionaba. Las situaciones estresantes ya no me sacudían como antes. La meditación también me hizo más consciente. Empecé a darme cuenta de los patrones de mis pensamientos y emociones, a entender qué desencadenaba mis miedos o frustraciones. Esta toma de conciencia me permitió responder a la y no por impulso. Ahora, la meditación es tan esencial para mí como comer o dormir.
no es solo una práctica, es una forma de ser, un recordatorio diario para hacer una pausa, respirar y encontrar la paz en mí misma. En la quietud, he encontrado claridad, fuerza y una conexión con algo más grande. Lección 16. Practicar una vida ética. En un mundo lleno de tentaciones y atajos, vivir éticamente se ha convertido en mi ancla. Las enseñanzas de Buda sobre los 5 preceptos, guías para una vida moral, me recordaron que la paz empieza con mis acciones. Al alinearme con valores como la honestidad, la no violencia y la bondad, podía cultivar la armonía en mi interior y a mi alrededor. Empecé poco a poco, eligiendo la honestidad incluso cuando no me convenía, hablando con amabilidad incluso cuando me enfadaba y evitando acciones que pudieran dañar a los demás. Estas elecciones no siempre fueron fáciles, pero me dieron una sensación de integridad que ninguna recompensa externa podría igualar. Uno de los cambios más transformadores fue practicar la no violencia, no solo física sino también emocional. Dejé de hablar con dureza, evité los cotilleos y me abstuve de juzgar duramente a los demás. El efecto dominó fue notable. Mis relaciones se hicieron más profundas y experimenté menos confusión interior. La vida ética no consiste en la perfección, sino en la intención. Al comprometerme con valores que alimentan la paz y la compasión, he construido los cimientos de una vida más ligera y significativa. Cuando mis acciones reflejan mi brújula moral, me siento menos culpable, arrepentida y conflictiva. En cambio, encuentro claridad y calma. Lección 17. Limitar el desorden digital y mental. La vida moderna es ruidosa, y gran parte de ese ruido proviene de nuestro mundo digital. Yo no era una excepción. Las notificaciones interminables, el desplazamiento y la multitarea me dejaban agotada y dispersa. Me di cuenta de que mi mente estaba abarrotada no solo por los dispositivos, sino también por la carga mental que fomentaban, la comparación, el exceso de pensamiento y la distracción constante. Inspirada por las prácticas budistas de atención plena, decidí simplificar. Empecé por limitar mi tiempo en las redes sociales, apagar las notificaciones no esenciales y crear espacios libres de tecnología en mi día a día. También despejé mi espacio mental practicando la meditación, escribiendo un diario y centrándome en una tarea cada vez. Los resultados fueron profundos. Sin el zumbido constante de las distracciones, me encontré más presente en la vida cotidiana. Las comidas se convirtieron en oportunidades para saborear los sabores en lugar de hojear los alimentos. Las conversaciones se hicieron más profundas porque escuchaba de verdad sin tener que mirar el móvil. Al reducir el desorden digital y mental, creé espacio para la atención plena, la creatividad y la conexión genuina. Ya no me sentía apurada ni abrumada. En cambio, empecé a saborear los momentos sencillos de la vida. Momentos que habían quedado enterrados bajo el ruido. Simplificar no es privarse de nada, sino dejar espacio para lo que de verdad importa. Lección 18. Renunciar al control. El control solía ser mi zona de confort. Planificaba cada detalle, fijaba expectativas rígidas y me resistía al cambio a toda costa. Pero la vida, como enseña Buda, es impermanente e impredecible. Mis intentos de controlarlo todo solo me llevaban a la frustración y la decepción. El punto de inflexión llegó cuando aprendí a renunciar al control, no por derrota, sino por confianza en el desarrollo natural de la vida. Me di cuenta de que aferrarme a las expectativas era como intentar sostener el agua con las manos. Inútil y agotador. En lugar de eso, empecé a centrarme en lo que podía controlar: mi actitud, mi esfuerzo y mi respuesta a los retos. Todo lo demás, los resultados, las acciones de los demás, las vueltas y revueltas de la vida, aprendí a soltarlo. Esta práctica supuso un alivio inmenso. Soltar no significaba rendirme, sino liberarme de tensiones innecesarias. Encontré la paz
confiando en que la vida tiene sus ritmos y sus lecciones, aunque yo no siempre pudiera verlos con claridad. Renunciar al control me permitió fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Al aceptar la incertidumbre, encontré una sensación de calma y una conexión más profunda con el momento presente. Es en esta rendición donde he descubierto la verdadera fuerza. Lección 19. Sé compasivo contigo mismo. Durante años, fui mi crítico más severo. Me imponía normas imposibles y me reprendía por cada paso en falso. Creía que la autocrítica era el camino para mejorar, pero lo único que me traía era culpa y frustración. Entonces, descubrí la enseñanza budista de metta, amor-bondad, y me di cuenta de que había estado descuidando a la persona más importante de mi vida, yo misma. Practicar la compasión hacia mí misma fue revolucionario. Empecé por fijarme en cómo me hablaba a mí misma. Cuando cometía un error, en lugar de caer en una espiral de autoculpabilidad, hacía una pausa y me preguntaba, ¿qué le diría a un amigo en esta situación? Solo ese cambio suavizó mi diálogo interior. Aprendí a perdonar mis imperfecciones y a honrar los progresos que había hecho, en lugar de obsesionarme con mis defectos. La autocompasión no consiste en excusar los errores, sino en comprender que todo el mundo tropieza. Tratarme a mí misma con amabilidad me dio el valor para crecer y la resistencia para seguir avanzando. El camino no siempre es fácil, pero cuando me abrazo a mí misma con la misma calidez que ofrecería a un amigo, me siento más ligera, más libre y más capaz. La compasión empieza en el interior, y cuando me la ofrezco a mí mismo, me resulta más fácil ofrecérsela a los demás. Lección 20. Centrarse en el crecimiento interior. Durante gran parte de mi vida, perseguí indicadores externos de éxito, títulos, posesiones y reconocimiento. Pero cada hito solo me aportaba una satisfacción efímera. Solo cuando me volví hacia adentro, descubrí dónde residía la verdadera plenitud. Las enseñanzas budistas hacen hincapié en que la felicidad proviene del cultivo de cualidades como la sabiduría, la compasión y la autoconciencia. Los logros externos pueden decorar tu vida, pero no pueden aportar una paz duradera. Empecé a centrarme menos en lo que podía ganar y más en quién podía llegar a ser. Este cambio no consistía en abandonar la ambición, sino en redefinir el éxito. Empecé a meditar para ser más consciente de mí misma, a practicar la generosidad para abrir mi corazón y a reflexionar sobre mis acciones para alinearlas con mis valores. Con cada paso que daba, me daba cuenta de que no crecía exteriormente, sino interiormente. Cuanto más invertía en mi crecimiento interior, más arraigada me sentía. Mis relaciones mejoraban porque las abordaba con empatía y no con ego. Los retos me parecían menos desalentadores porque los afrontaba con una mente tranquila y un corazón firme. Centrarse en el crecimiento interior no es un atajo hacia la felicidad, es una práctica que dura toda la vida. Pero a medida que cultivo la sabiduría, la compasión y la autoconciencia, siento una profunda sensación de propósito y alegría que ningún logro externo podría igualar.